Viceministro, buen día. Buenos días, estimado Antonio, estimado Rubén. Un saludo cordial a través de su programa La Razón Radio a toda la población quienes nos están escuchando. Bueno, en relación al tema del incremento salarial, ¿no?, que se ha definido el día de ayer con la Central Obrera Boliviana y nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora, se acordó un incremento salarial al salario mínimo nacional de 5.85% que alcanza 2.500 bolivianos a partir de este año, y en relación al incremento al haber básico de 3%. Bueno, aquí es bien importante señalar lo siguiente, que no es el primer año que hacemos esta política de política salarial, ¿no? Y muchos se extrañan de que por qué lo estamos haciendo. Bueno, nosotros como parte de la política de redistribución de los recursos, de las ganancias, entonces obviamente quienes hacen el esfuerzo de trabajar, de generar estos ingresos son obviamente los trabajadores, ¿no?, del país. Y en ese sentido, obviamente en el marco de esta política de redistribución, en el marco del modelo económico, hacemos, ¿no?, estos incrementos salariales año tras año. Ahora, viceministro, es cierto, muchos deben estar contentos, pero hay sectores que están preocupados. Por ejemplo, los empresarios. Ellos habían dicho que ciertamente un incremento salarial podría poner en riesgo la estabilidad misma de las empresas, su presupuesto, su balance, en fin. Estamos todavía en proceso de recuperación de lo que les dejó la pandemia, un golpe muy duro, en fin. Mi primera pregunta es, ¿por qué no se convocó a los empresarios a este diálogo? Y después, ¿qué criterio tiene sobre la reacción del sector empresarial? Bueno, aquí hay varios elementos, estimado, que hay que señalarlo. Primero, ¿no?, nosotros, en el marco de un acuerdo productivo que hemos tenido con el sector empresarial, en el que han estado todos sus confederados, hemos acordado 10 puntos, ¿no? 10 puntos, 10 medidas en el que se están implementando gradualmente, y como saben ustedes, entre las más importantes tenemos el tema del incentivo a las exportaciones, el fomento a la industrialización para que el privado pueda hacer la industrialización y producir los biocombustibles, ¿no?, entre otras medidas, ¿no?, que tenemos que se ha acordado justamente con el sector empresarial. En ese sentido, nosotros, no es que digamos, tampoco ellos hablaron de este tema, ¿no?, porque no es una cosa reciente. Y es más, ¿no?, por otro lado, la Central Obrera Boliviana, en el marco de sus estatutos, de sus convenios, ellos no quieren sentarse con el sector empleador, en este caso con el sector empresarial. Entonces, es un elemento que también hay que considerar. El otro factor que para nosotros es muy elocuente son los resultados que hemos ido obteniendo a lo largo de estos años. Por ejemplo, estimado Antonio, Rubén, que la población me están escuchando, nosotros, pese al contexto internacional desfavorable para el país, producto de las guerras, de los conflictos bélicos que vive el mundo, que ha incrementado los precios de los combustibles, tenemos estabilidad económica. El 2021 hemos registrado un crecimiento de 6.1%, el 2022 de 3.6%, el 2023, aquí me permito mostrar un gráfico, registramos un proyectado de 3.3%, por encima, ¿no?, de los países de la región como Brasil, Ecuador, Colombia, peor aún como en caso de Argentina y Perú, que tienen una tasa de crecimiento negativa. Este año nosotros hemos proyectado en el presupuesto general del Estado 2024 un crecimiento de 3.71%. Entonces son elementos muy importantes. Pese a lo que digan los empresarios privados que dicen que vamos a afectar la parte productiva, nosotros estamos demostrando que Bolivia está registrando un crecimiento positivo. Segundo elemento, tenemos la estabilidad de precios. Bolivia, ¿no?, nosotros siempre vamos a cuidar como parte de la política de gobierno nacional este tema del controlar la inflación, de cuidar el bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Por eso registramos al mes de marzo una tasa de inflación de 0.74%, cuando otros países están por encima, incluido, por ejemplo, Argentina, que es nuestro país vecino, registra un crecimiento de 51%.
de tasa de inflación. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, a través de las políticas de subsidios y subvenciones a los alimentos, a la energía, a los combustibles, ¿no? Quienes también se benefician del sector empresarial, el sector industrial, el pequeño y mediano empresario, también les beneficia esto. Otra de las medidas que también se benefician del sector empresarial. Desde que hemos entrado al gobierno nacional, hemos aplicado políticas de incentivo, por ejemplo, el tema de créditos en Bolivia, ¿no? Que se otorga a través del Banco Unión, a través del BDP, a una tasa de interés de 0,5%. Estamos hablando, por ejemplo, de créditos productivos que se han implementado a partir del año 2021 y hoy por hoy siguen vigentes. Tema de incentivo a la importación de bienes de capital sin pagar impuestos, no sin pagar IVA importaciones, para que este pequeño, mediano, gran empresario pueda mejorar sus procesos productivos en tema empresarial. Entonces, son varias medidas, entre ellas el tema de la inversión pública, que también fomenta el tema de la actividad productiva, son elementos que han coadyuvado aquí. Y este es el resultado muy importante. Y que también es un resultado que también debemos destacar. Este es un indicador de la tasa de ocupación, es decir, teníamos el año 2020 alrededor de más de 3.1 millones de personas ocupadas y al 2023, ¿no? Tenemos más de 4.5 millones de personas ocupadas. Es decir, el sector de la industria manufacturera, de la agricultura, de la ganadería, del sector de pesca, actividad de hogares del sector privado, servicios de salud, servicios de educación, han ido generando mayor actividad productiva y esa actividad productiva, ese incremento de productividad ha hecho que exista mayores fuentes de empleo. En relación a la tasa de ocupación, vemos aquí, por ejemplo, un indicador muy importante. El año 2020 teníamos una tasa de desocupación de 10.8%. Si, como dice en el sector empresarial, que con estos incrementos, que no es el primer año, estimado Antonio, Rubén, que no es el primer año que aplicamos estas políticas salariales en beneficio de los trabajadores. Si hubieran dicho, como ellos dicen, con seguridad este indicador no hubiera registrado estos resultados, ¿no? Debería ser totalmente lo contrario. Sin embargo, vemos que la tasa de desocupación ha bajado de 10.8% a 3.9%. Y a nivel de la región registramos el primer país con menor tasa de desocupación. Entonces son resultados muy positivos. ¿Por qué razón? Porque cuando existe esta política salarial, se incentiva el consumo. Ese incentivo al consumo es porque el trabajador lo que hace es consumir mucho más, genera un efecto multiplicador porque las empresas empiezan a producir mucho más. Entonces, ese es el efecto inmediato de esta medida, ¿no? Que no es el primer año, reitero, estimado Antonio, Rubén, que aplicamos el tema de la política salarial. Ahora, viceministro, permítame, yo le entiendo cuando usted dice que han ido creciendo las cifras y el sector productivo, el sector manufacturero, otros sectores han ido mostrando un mejor desempeño, producto de eso también hay menos desempleo, en fin, pero ¿no cree usted, viceministro, que ese es un esfuerzo que todavía está en camino, que es un esfuerzo que todavía no se ha consolidado y que de repente sí se pueda poner en riesgo, por ejemplo, con un aumento salarial, en fin? Y la otra pregunta es, usted mismo dice que estamos en un contexto todavía, sobre todo internacional, adverso, con guerras. Acá mismo todavía tenemos problemas, por ejemplo, con las reservas o con la circulación del dólar, en fin. ¿No parecería un contrasentido el decir que si estamos todavía en situaciones complicadas y aplicar un incremento salarial, un incremento al salario mínimo nacional, no parecería un contrasentido? ¿Cómo podemos explicar esto, viceministro? Dos elementos muy importantes, estimado, que hay que señalar. Primero, para hacer los incrementos salariales, lo primero que nosotros hacemos es justamente evaluar, ¿no?, las posibilidades financieras y las posibilidades económicas que tiene el país, ¿no? Y en ese sentido, siempre vamos a preservar la estabilidad económica, la estabilidad de precios, la estabilidad de las finanzas públicas del país. Entonces, eso es un elemento muy importante. El otro elemento, ¿no?, que también hay que cuidar es justamente de generar mayor dinamismo en la economía nacional. ¿Y cómo lo hacemos? A través de mayor consumo, ¿no?, de fomentar el consumo nacional. Por eso yo le señalaba, por ejemplo, entre las medidas más importantes es el tema del compro hecho en Bolivia, el tema del consumo de lo nuestro, elementos, políticas que
favorecen principalmente al sector micro, pequeño, mediano, gran empresario, ¿no? Y para eso también se están implementando medidas, por ejemplo, que ayuden a fomentar y mejorar la productividad en el sector privado. Y eso es lo que estamos haciendo, acompañando, no solamente viendo el tema salarial que van a generar mayor consumo, también viendo el tema de la productividad del sector privado. Entonces, esos son elementos muy importantes que nosotros vamos a cuidar. ¿Y para qué? Para tener esta estabilidad que tenemos, este crecimiento registrado, que lo hemos ido registrando de manera positiva, toda la economía en su conjunto, ¿no? Todos los que trabajamos en el país, todo el sector público, privado, todas las actividades económicas, todo el pueblo boliviano quienes empujan, hemos ido registrando un crecimiento positivo, a diferencia de otros países de la región. Hemos estado cuidando la estabilidad de precios y nosotros como gobierno nacional vamos a seguir cuidando estos elementos que son beneficiosos para el país. Viceministro, ¿advierte de riesgos, de consecuencias? Ya las empresas a través de su confederación han dicho que va a tener este incremento salarial graves consecuencias en las empresas. Ya los choferes hablan de incrementar también el precio de sus pasajes. ¿Cómo? Si ellos suben su sueldo y nosotros cómo no subimos el pasaje, ya comienzan a decir. Y también hay efectos colaterales en el mercado. La caserita siempre suele decir, les han aumentado sueldo, ¿por qué reclaman? Ahora que nosotros vendamos nuestros productos a un precio elevado, ¿qué riesgos ha advertido al anunciar el gobierno este incremento salarial? Por ejemplo, con la inflación, viceministro. Primero, nosotros, Antonio, Rubén, vamos a seguir cuidando la estabilidad de precios, vamos a seguir controlando la inflación y eso justamente para cuidar el bolsillo de cada uno de los ciudadanos. El tema de lo que muchos empresarios están señalando, ¿no? Y reitero, no es el primer año que aplicamos una medida de política salarial como esta, venimos aplicando en el año 2021 justamente para generar mayor dinamismo, mayor demanda en la economía. Y como resultado, yo le decía, tenemos reducción más bien de la tasa de desocupación de 10.8 a 3.9%. ¿Qué significa eso? Si hubiéramos aplicado, si como ellos señalan, 2021, 22, 23, hemos aplicado medidas salariales, no hubiéramos tenido estos resultados positivos, no hubiéramos reducido la tasa de desocupación. En realidad lo que hemos hecho es reducir, hemos encontrado resultados positivos y para eso vamos a seguir trabajando con políticas económicas, ¿no? Que fomenten el tema del sector privado, con incentivos como la que estamos haciendo, ¿no? Con políticas de inversión, con sustitución de importaciones, industrialización con sustitución de importaciones, más de 150 plantas industriales que se están construyendo en el país, más de 3.600 millones de dólares que se están invirtiendo en la economía nacional para seguir generando mayores fuentes de empleo, para seguir generando mayor dinamismo en la economía nacional y de esta manera seguir empujando entre todos este crecimiento que lo estamos registrando de manera positiva. Perfecto, viceministro. Ahora cuéntenos a partir de cuándo se aplica la medida, hasta cuándo tienen las empresas, por ejemplo, es con retroactivo, hay que pagarlo hasta enero. ¿Hasta cuándo tienen que cumplir eso las empresas? ¿Qué va a pasar con el sector público, por ejemplo? ¿Ya se aplica ya nomás este fin de mes? Esos detalles también ahora pásenos, viceministro. Bueno, ustedes van a ver en el decreto supremo que se emite el 1 de mayo, ¿no? A la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora. Seguramente ustedes ya van a conocer a mayor detalle todo en relación al tema del incremento salarial y del salario mínimo nacional, a quienes benefician, cómo y todos esos aspectos, todos esos detalles van a estar en el decreto supremo. Todavía. Y como les reitero, ¿no, estimado Antonio, Rubén? Nosotros hemos hecho una evaluación antes de aplicar una medida como este tema del incremento salarial de manera responsable, justamente cuidando la estabilidad económica, cuidando las finanzas públicas, cuidando la estabilidad de precios. Entonces son elementos muy importantes que se han evaluado a la hora de definir estos incrementos salariales. Ahora, ¿cómo ha quedado el sector trabajador, viceministro? Porque las propuestas eran más altas, estábamos hablando de 8%, de 7%. ¿Cómo ha sido la negociación y cómo ha quedado la Central Obrera con estos resultados? ¿Qué han dicho ellos? Bueno, gracias por la consulta. Nosotros hemos tenido una reunión, varias reuniones diré, desde inicios de marzo, finales de marzo, inicios de este mes de abril,
¿no? En el que hemos tenido como 4 reuniones de tema de la mesa salarial, ¿no? En el que se ha explicado el contexto nacional, el contexto internacional, en el que se ha visto todas las medidas que estamos nosotros aplicando como gobierno nacional, medidas económicas, medidas sociales que se están implementando en el país. Y nosotros también hemos encontrado la madurez, ¿no? de los trabajadores, por ejemplo, representados por la Central Obrera Boliviana, la COP, en el que, si bien ellos demandaban un porcentajes mayores, pero sin embargo hemos encontrado la madurez, ¿no? La sensatez de decir, sí, acompañamos estas medidas que son las posibilidades que el gobierno nacional ha propuesto y ellos han aceptado, y obviamente y en ese sentido es la que se estaría aplicando en esta gestión. ¿Ha quedado algo pendiente, la negociación con la Central Obrera Boliviana, algún tema de salud, de educación, en fin, sobre los cuales todavía se van a seguir trabajando, viceministro? Con seguridad, ¿no? Hay otros sectores, hay varias mesas que se han establecido, que con seguridad los otros sectores, los otros ministerios van a seguir informando, pero en temas de relación al tema de la mesa salarial, el día de ayer se ha acordado con lo que ellos han pedido y en la que, de acuerdo a las posibilidades, cuidando la estabilidad de las finanzas del país, hemos acordado este tema del incremento salarial que beneficia a los trabajadores principalmente. Aprovecho para preguntarle, viceministro, en las últimas semanas el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial también han bajado las proyecciones de crecimiento para el país, para este año y para el próximo también. Hablan de 1.4, 1.5, en el presupuesto tenemos más de 3%. ¿Qué opina sobre esto, viceministro? Bueno, nosotros siempre reiteramos, ¿no? Cada institución tiene su propia metodología. Nosotros de manera responsable, ¿no? Hemos hecho una proyección de 3.71%, tenemos los fundamentos técnicos justamente para proyectar este crecimiento. Sin embargo, hay otros organismos, como usted señalaba, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, siempre nos han proyectado tasas de crecimiento muy por debajo, cuando nosotros en realidad hemos demostrado que crecemos por encima de esas proyecciones que ellos realizan. Entonces, nosotros no vamos a discutir sobre sus metodologías, cómo ellos elaboran. Sin embargo, nosotros tenemos también de manera soberana, como gobierno nacional, como Ministerio de Economía, nuestras propias proyecciones que tienen su sustento técnico. En conclusión, viceministro, podríamos decir entonces que este incremento salarial que se ha aprobado ayer va a incidir positivamente en la economía, en el empleo, en la productividad. Esa es la conclusión, viceministro. Así es, y en ese sentido hemos demostrado que las políticas salariales que han fomentado el consumo y la demanda interna desde el año 2021 hasta la fecha han generado resultados positivos como tener mayor crecimiento, estabilidad económica, tenemos estabilidad de precios, ¿no? Hemos reducido la tasa de desocupación, hemos incrementado el nivel de empleo en el país. Entonces son elementos muy positivos y vamos a seguir generando esas políticas con políticas de inversión en el aparato productivo, en el tema social, en el tema de la industrialización con sustitución de importaciones, que van a beneficiar a la economía en su conjunto en beneficio de todos los bolivianos. Perfecto, viceministro. Le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Gracias por los datos, por las explicaciones. Ya lo vamos a estar convocando en una próxima oportunidad. Que tenga buen día. Muchas gracias, más bien por la invitación. Agradecerles a ustedes, ¿no? Antonio y Rubén, por la entrevista. Hasta la próxima oportunidad. Hasta pronto, viceministro.